Reciban todas y todos un fuerte abrazo. Existe una relación constitutiva entre la eclesiología y la teología de los ministerios. El modelo eclesial que tengamos dará lugar a formas de ministerios en la Iglesia. Hoy en día tenemos el reto de profundizar esta relación a la luz de la eclesiología del Concilio Vaticano II. De otro modo, correremos el riesgo de repetir esquemas preconciliares que partían de un modelo eclesiológico inspirado en la sociedad desigual, en el cual se pensaron las instituciones y las formas de ministerialidad a partir de una forma piramidal y clerical que aún persiste. En estas breves reflexiones queremos ofrecer el marco eclesiológico que encuadra el tema de la ministerialidad. Y lo hacemos a partir de la actual etapa de recepción del Concilio Vaticano II, que tiene como eje hermenéutico a la eclesiología del pueblo de Dios, del capítulo 2 de la Constitución dogmática de la Iglesia, la Lumen Gentium. Teniendo claro este marco eclesiológico, podremos a lo largo de este curso ir desarrollando la teología ministerial, en particular la teología del diaconado. Comienzo entonces desarrollando lo que significa este concepto de pueblo de Dios en el Concilio Vaticano II y sus implicaciones para la actual recepción hoy. Un primer aspecto es comprender que estamos ante una visión orgánica de la Iglesia. El gran giro de la eclesiología que se da con el concilio surge precisamente a partir de esta categoría pueblo de Dios. Es una imagen que había sido propuesta por el cardenal Suenens en los debates del concilio cuando agrega un capítulo intitulado De Populo Dei al esquema que había sido presentado, que se llamaba de Eclesia. El cambio será incorporado en el texto Emendatus que coloca ya como nombre pueblo de Dios antes del de la jerarquía. Esto es lo que recoge el texto final de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, cuando sitúa el capítulo 2, pueblo de Dios, antes que el capítulo 3, la jerarquía. Con esta secuencia, los padres conciliares optaban por reconocer la radical igualdad de todos los miembros del pueblo de Dios en razón de la dignidad bautismal. La Comisión Teológica Internacional, en su documento sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, lo explica en los siguientes términos. Cito: la secuencia de la Lumen Gentium, misterio de la Iglesia, capítulo 1, pueblo de Dios, capítulo 2, constitución jerárquica de la Iglesia, capítulo 3, destaca que la jerarquía eclesiástica está puesta al servicio del pueblo de Dios con el fin de que la misión de la Iglesia se actualice en conformidad con el designio divino de la salvación, en la lógica de la prioridad del todo sobre las partes y del fin sobre los medios. Situarse en el pueblo de Dios comportaba un nuevo modo eclesial de proceder, que concedía primacía al todo, al pueblo de Dios como sujeto orgánico, sobre las partes. Es decir, cada sujeto eclesial, sea el laicado, presbiterado, vida religiosa, episcopado, comprendido de modo aislado. En este sentido, las subjetividades eclesiales, así como sus formas de realización en sus respectivas vocaciones, como pueden ser a través de ministerios, dones, carismas o servicios, quedaban desde el concilio definidas desde esta experiencia fundamental del bautismo, que comporta una radical dignidad y que a la vez permite comprender a cada sujeto eclesial desde la participación en el sacerdocio común de todos los fieles. En Lumen Gentium se había optado
por distinguir entre lo permanente, que radica en la única vocación cristiana, y lo transitorio o temporal, que corresponde a las funciones, los roles, los servicios, los ministerios para realizar la misión de la Iglesia en el mundo. De este modo, quedaba superada la eclesiología preconciliar, que consideraba las relaciones al interno de la estructura eclesial según el modelo de la sociedad desigual. Esta comprendía la condición jerárquica desde un criterio ontológico, a partir del cual se definía la identidad y el modo de realizar la vocación cristiana del resto de los sujetos eclesiales de una manera fragmentada y escalonada, sin ningún tipo de reciprocidad, complementariedad y corresponsabilidad entre todos los fieles. No en vano, Monseñor de Schmet, obispo de Brujas y uno de los más importantes en la Constitución Lumen Gentium durante el concilio, había afirmado que el poder jerárquico solo es algo transitorio, mientras que lo que es permanente es el pueblo de Dios. Con esto en mente, los textos conciliares planteaban entonces el reto de poner en práctica una nueva hermenéutica inspirada en la lógica del conjunto, es decir, entendiendo a la Iglesia como una totalidad orgánica de fieles, en cuya interacción continua y recíproca se van constituyendo en pueblo de Dios. El cardenal Suenens, gran arquitecto de la Constitución Lumen Gentium, explicó la novedad conciliar en los siguientes términos. Dice él: si se me preguntase cuál es el germen de vida más rico en consecuencias pastorales que se debe al concilio, respondería sin dudarlo el haber vuelto a descubrir al pueblo de Dios como un todo, como una totalidad, y en consecuencia la corresponsabilidad que de aquí deriva para cada uno de sus miembros. Fin de la cita. Esta visión de Suenens suponía un nuevo estilo, un nuevo modo eclesial de proceder, que debía favorecer la participación de todos y todas según la diversidad y la originalidad de los dones, servicios, carismas posibles en cada uno, porque cada miembro se entiende co-constituyente respecto de esa totalidad, a partir de relaciones mutuas de complementariedad. El giro eclesiológico, asumido por los padres conciliares, tendrá implicaciones en torno al modo como se entiende el ministerio jerárquico y su relación también con el resto de los ministerios. Mucho antes de la aprobación del Lumen Gentium, el dominico Yves Congar, experto teólogo en el concilio, había escrito lo siguiente, y cito: el plan total de Dios no se agota en el principio jerárquico, sino que supone el complemento y la reciprocidad de un régimen comunitario dependiendo de ambos la plenitud final. Podemos aludir entonces a las palabras para sellar esta primera sección del cardenal Suenens, que nos permiten comprender lo que estaba aconteciendo en el concilio. Decía Suenens, y cito: la Iglesia, vista a partir del bautismo y no ya de la jerarquía, apareció así desde el principio, como una realidad sacramental y mística antes de ser también una sociedad jurídica. Termina Suenens diciendo: descansa en su base el pueblo de Dios en vez de hacerlo sobre su punto la jerarquía. Para explicar ese modo de ser y de hacer iglesia, el concilio usa la expresión fieles, Christi fideles, fieles. Sin embargo, la inacabada recepción de esta noción tan importante a lo largo del posconcilio profundizó modelos institucionales y prácticas ministeriales piramidales y clericalistas.
Por ello, podemos decir que la renovación de una teología de los ministerios hoy ha de recuperar el carácter co-constituyente de todos los Christi Fideles, de todos los fieles entre sí, y tener como marco eclesiológico al capítulo 2 de la Lumen Gentium, centrando la interpretación de la identidad y la misión de la Iglesia en torno al concepto de pueblo de Dios. Un segundo aspecto a reflexionar en nuestro camino: el carácter co-constituyente de todos los Christi Fideles, de todos los fieles. Monseñor de Schmet decía en el concilio que la nueva senda abierta se caracterizaba por una noción de pueblo de Dios, porque esto implicaba, decía él, que todos estamos unidos los unos con los otros y tenemos las mismas leyes y deberes fundamentales. Continúa de Schmet diciendo: todos participamos del sacerdocio real del pueblo de Dios. El Papa es uno de los fieles, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos somos los fieles. Al hablar de los fieles, no solo se quiere destacar la naturaleza pluriforme y corresponsable de las relaciones entre todos, obispos, sacerdotes, laicado, vida religiosa, al interno de este pueblo de Dios, sino que también se enfatiza en un punto fundamental, su interdependencia y la necesidad que tiene cada uno para ser, o la necesariedad mutua para poder realizar la propia identidad. Todos los fieles conforman un conjunto orgánico, esa totalidad a la cual nos hemos referido, o lo que se llama la universitas fidelium, que se constituye por interacciones recíprocas, a partir de las cuales cada uno, cada una en la iglesia, cada subjetividad eclesial, se define en respectividad a las demás, según lo que cada uno puede aportar. Como explicó el cardenal Suenens en el concilio, en el pueblo de Dios, cito, las funciones, las tareas, los ministerios, los estados de vida y los carismas están unidos orgánicamente en una red multiforme de lazos estructurales y de relaciones vitales. De este modo, nos vamos co-constituyendo de manera recíproca, por respectividad y por completitud. No solo nos complementamos, sino que también nos completamos los unos a los otros en nuestra propia identidad eclesial. Así dice Lumen Gentium número 32, cada miembro está al servicio de los otros miembros, de modo que los pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por recíproca necesidad, por recíproca necesidad. Con esto, el concilio abraza la lógica de la radical igualdad bautismal, una lógica que existe en el marco de una diversidad de formas de realización de la propia vocación cristiana, una de las cuales es la ministerialidad. Como sostiene Lumen Gentium en su número 18, cito, para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, hacerlo crecer, Cristo instituyó en su iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el cuerpo. En este contexto es importante decir que para el concilio el sacerdocio ministerial es solo una forma de vida por medio de la cual algunos Christi Fideles realizan su vocación cristiana, que no puede ser comprendido entonces como un poder sobre la Eucaristía, como lo sostenía Trento, sino como una existencia para la misión evangelizadora de la que todos los fieles son corresponsables por igual. Como lo establece Presbyterorum Ordinis en la siguiente secuencia. Se nos dice en el número 2, primero,
todos los fieles quedan constituidos por el sacerdocio común. Segundo, algunos son ministros por el orden sacramental. Y tercero, los ministros actúan en colaboración con el orden episcopal. También Lumen Gentium nos da una clave de lectura en secuencia, de los números 25 al 28. En primer lugar, nos dice que la función evangelizadora o anuncio de la palabra es común a todos los fieles o cristifideles. En segundo lugar, es la función sacramental. Y en tercer lugar, la función de gobierno. El orden de estas secuencias son normativos para determinar la identidad del ministerio ordenado al interno del pueblo de Dios y en relación con el resto de los fieles que conforman a la iglesia. De modo tal que, como dice Presbyterorum Ordinis número 4, lo que da primacía a tal identidad del ministerio ordenado principalmente es la palabra, la evangelización, esa misión evangelizadora de la iglesia antes que el culto. Esto nos lleva a otro aspecto importante para la renovación de la teología de los ministerios a la luz del Concilio Vaticano II y especialmente en estos momentos que vivimos en la Iglesia con la profundización de la ministerialidad laical. Se trata de tener una clara definición de lo que es el laicado en el Concilio Vaticano II. En Apostolicam Autocitatem se parte de la lógica orgánica, de la Universitas Fidelium, de esa totalidad de los fieles por igual, obispos, clero, laicos, religiosos, y en consecuencia se dice en el número 6 que el apostolado de los laicos y el ministerio pastoral se completan mutuamente. Una frase muy interesante. No solo se complementan, sino que están vinculados entre sí a partir de una conjunción completiva. Es decir, se completa cada sujeto eclesial en la relación de servicio respecto y al otro, como un fiel más en esa comunidad de fieles que es la iglesia. De esto sigue que el laicado se puede decir que es un modo propio de ejercer el sacerdocio común y de participar del sacerdocio de Cristo en diverso modo y grado. ¿Qué significa esto? Que es una condición de vida propia, que no es delegada, no es deficitaria y se diferencia esencialmente del ministerio jerárquico, porque la diferencia esencial quiere destacar lo específico, lo propio que cada identidad eclesial dona a la otra, bajo el criterio que nos dice Apostólica Autocitatem en el número 2, diversidad de ministerios y unidad de misión. Siempre esta lógica en la que la diversidad que marca lo propio de cada una y de cada uno se da siempre en el marco de la comunión en función de la unidad de la misión evangelizadora de la Iglesia. A la luz de todo esto, la prioridad ontológica del sacerdocio común cualifica a la totalidad de los cristifideles como comunidad o pueblo sacerdotal, en y para quien se ejercen los ministerios. De este modo, Lumen Gentium puede afirmar en el número 32 que los pastores deben estar al servicio de los demás fieles. Por ello, aun cuando el concilio habla de una diferencia en esencia y no meramente en grado, como se refiere Lumen Gentium 10, entre ambos sacerdocios, el común de los fieles y el ministerial, esta frase no puede ser interpretada sino al interno del sacerdocio común, desde el cual el ministro ordenado ejerce una función, un ministerio específico en razón del sacramento del orden, por el cual es destinado primariamente al servicio de la palabra en la comunidad y no primariamente a la realización del culto, como hemos explicado anteriormente.
se aprecia entonces como el Concilio Vaticano II no asume como punto de partida a la celebración de la Eucaristía o el culto, sino a la misión evangelizadora de todo el pueblo de Dios, en la cual los ministros se insertan como servidores para cumplir tal fin. De este modo, podemos terminar la segunda reflexión diciendo que se establece entonces una relación constitutiva entre los ministerios y los demás formas de realización de la vocación cristiana, una de las cuales puede ser el ministerio ordenado, como otras pueden ser los ministerios laicales, como la realización de la propia vocación a través de los distintos dones, carismas que podamos tener. Un tercer aspecto en nuestra reflexión. Las relaciones que se establecen entre todos los fieles son vinculantes y tienen el carácter de corresponsabilidad. Podemos decir que ningún sujeto eclesial, así como ninguna forma de ministerialidad, pueden definirse a partir de sí mismos, ni por encima del resto, sino respecto y junto a los demás. Por tanto, los ministros ordenados no pueden actuar ni ejercer su autoridad fuera del conjunto de todos los fieles, pues en esa totalidad orgánica de fieles es donde cada modo de ser cualifica, aporta al otro para completarse mutuamente con y para los demás. La categoría pueblo de Dios, que hemos tratado de compartir algunos elementos fundamentales acá, implica pues una dinámica co-constituyente, fundacional de toda la eclesiología conciliar, porque todo, como dice Lumen Gentium 30, todo lo que se ha dicho sobre el pueblo de Dios es igual a laicos, religiosos y clérigos, se aplica a todos por igual. Nuevamente las palabras de Monseñor Desmet esclarecen este sentido detrás de los textos conciliares. Y él dice lo siguiente, y cito: la palabra fiel designa a todos aquellos que han recibido la dignidad de ser miembros de la Iglesia en razón del bautismo. Cuando encontramos una mención al pueblo de Dios, se refiere a la comunidad conformada por todos los bautizados, es decir, por todos los fieles. Fin de la cita. Aquí podemos recordar las proféticas palabras de Yves Congar, el perito a quien me refería anteriormente, dominico, durante el concilio. Decía lo siguiente: el Concilio Vaticano II logró un descentramiento horizontal sobre la comunidad y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, decía Congar, está estructurado por una jerarquía cuyo carácter funcional se subraya y su naturaleza de servicio. Es así como una lectura de los capítulos 3 de Lumen Gentium sobre jerarquía, 4 sobre laicado y 6 sobre vida religiosa, no pueden no tener como eje hermenéutico al capítulo 2 sobre pueblo de Dios. De otro modo, correríamos el riesgo de comprender de modo preconciliar a cada identidad eclesial en un modo fragmentado, aislado, autorreferencial, incluso deficitario. Por el contrario, la novedad conciliar radica en que todos los sujetos eclesiales se definen por relaciones de completitud, como hemos dicho. Nos completamos. Y eso es lo que se traduce en esa expresión corresponsabilidad de la propia vocación cristiana. Hablando del ministerio jerárquico, por ejemplo, el cardenal Suenens decía, y cito: el episcopado, por su parte, no es una oligarquía que se baste a sí sola. También el episcopado se entiende en su doble relación, con su jefe por una parte
y por otra con todo el presbiterio y el laicado. Como vemos en esta visión de Suenens, incluso el episcopado entiende su razón de ser en el marco de su inserción como un fiel más en ese pueblo de Dios en el que conformamos una totalidad orgánica. Un episcopado que está en relación al primado y a la vez en relación a su propio presbiterado y laicado dentro de la vida eclesial. La recepción actual de esta eclesiología del pueblo de Dios recupera y profundiza la cuestión de la vinculación corresponsable entre todos los sujetos eclesiales a través de distintos ministerios, servicios, carismas y dones. Pero cualquier forma de ministerialidad ha de vivirse entre los fieles, con los fieles y sobre todo como un fiel más al servicio de esa comunidad de fieles que conforman el pueblo de Dios. Por ello es que la noción Christi Fideles no ha sido fácil de recepcionar en el posconcilio, y menos aún en la teología de los ministerios. Sin embargo, podemos sostener que la actual fase de recepción del concilio ha comenzado a asumir esta deuda pendiente en la reflexión teológica y eclesiológica y nos abre una senda para profundizar, de tal modo que podamos lograr ahondar en ese carácter constitutivamente ministerial de la Iglesia. Es así como Lumen Gentium 12 nos ofrece un texto clave para comprender esta senda abierta. En la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, en el número 12, se reconoce que la participación de todos los fieles se da en el munus profético de Cristo y se expresa mediante el sensus fidei, el sentir de todos los fieles. Ese sentir sobrenatural al cual se alude en el texto famoso de Lumen Gentium 12, pero también en Lumen Gentium 35 se relaciona al sensus fidei con la participación de toda la Iglesia, laicado y jerarquía en conjunto, en la misión profética de Cristo. Y más reciente, el documento sobre el sensus fidei en la vida de la Iglesia de la Comisión Teológica Internacional nos recuerda que el magisterio no puede decidir sin los fieles, y para ello se basa en la teología del bautismo de la eclesiología del pueblo de Dios. Y dice lo siguiente, cito: existe una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad de todos los fieles, porque a través de su bautismo todos han renacido en Cristo. En virtud de esta igualdad, todos, según su propia condición y oficio, cooperan en la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos los fieles tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia. Sigue el texto. De acuerdo con esto, los fieles y especialmente entre ellos los laicos deberían ser tratados por los pastores de la Iglesia con respeto y consideración y consultados de una manera apropiada para el bien de toda la Iglesia. Todo esto ha permitido avanzar en la recepción actual del Concilio Vaticano II, donde la eclesiología del pueblo de Dios da un paso más y recupera el sentido de esta teología y práctica del sensus fidei para el vivir y el accionar de toda la Iglesia. Esto supondrá repensar entonces este carácter de corresponsabilidad, de vinculación entre todos los sujetos eclesiales, de tal manera que incorporando esa diversidad de dones, carismas, ministerios y servicios, podamos comprender que la comunión se realiza en esa diversidad y que no hay diversidad que no confluya en esa comunión.
Un cuarto aspecto que quisiera compartir en este marco eclesiológico es la recuperación actual del carácter neumatológico del vínculo entre todos los fieles. La teología y la práctica del sensus fidei se sitúan hoy en el marco de una nueva fase también de recepción. Y uno de los aspectos más novedosos radica en que se recupera y se profundiza esta dimensión neumatológica de toda la vida de la iglesia y de todos y todas en la iglesia, evitando así rasgos de cristocentrismos a la hora de definir las identidades de cualquier forma de ministerialidad. Esto ya se apreciaba en las discusiones de Lumen Gentium 12, cuando los padres conciliares llegan a la comprensión de que es el mismo Espíritu quien se manifiesta a través del dinamismo comunicativo que se pone en marcha a través del sensus fidei. Esto aparece con claridad en el Textus Receptus de la Lumen Gentium número 12, que dice lo siguiente: el Espíritu Santo no solo santifica y guía al pueblo de Dios a través de los sacramentos y ministerios, sino que también distribuye sus dones a cada uno como Él quiere. Lo hace apto y prepara para emprender diversas obras o servicios en beneficio de la renovación y la ulterior edificación de la iglesia. Estamos ante una novedad importante en este texto de Lumen Gentium 12, porque se recupera esta dimensión neumatológica relacionada con la maduración, con la profundización que ha tenido la eclesiología del pueblo de Dios, al centrar como eje hermenéutico al capítulo 2. Al respecto podemos citar las recientes palabras del cardenal Grech, quien dice, y cito: el redescubrimiento del pueblo de Dios como sujeto activo y de la vida y de la misión de la Iglesia propuesto por el concilio va acompañado por el redescubrimiento a través del concilio de la dimensión neumatológica de la Iglesia. Escuchar al pueblo de Dios es escuchar verdaderamente lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Fin de la cita. El texto de Lumen Gentium 12 no ha sido exento de polémicas, tanto en los debates conciliares como en su larga e inacabada recepción postconciliar. Su versión final quedó del siguiente modo. La leo. La totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse cuando cree. Y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido de la fe, dice Lumen Gentium, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe confiada de una vez para siempre a los santos. Penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida. Si vemos las palabras claves que menciona la Lumen Gentium en este número 12, estamos en una profundización de la eclesiología del pueblo de Dios. Es la totalidad de los fieles la que tiene la unción del santo para no equivocarse, la totalidad, no los sujetos eclesiales individualmente entre sí. Este pasaje conciliar reconoce que el Espíritu no tiene distinción de ningún tipo para manifestarse. Por tanto, el sensus fidei fidelium no es un mero ejercicio o función o puesta en práctica de algunos de la operación de la inteligencia de la fe. Se trata de una dinámica comunitaria y espiritual que vincula a todos los sujetos eclesiales entre sí y los configura como totalidad orgánica y corresponsable,
a partir de lo que el Espíritu va manifestando a través y al pueblo de Dios en su totalidad, como conjunto, y no de modo individual a algunos. De ahí la importancia de comprender la actual recepción que tiene Lumen Gentium 12 como un paso adelante en la profundización de este marco eclesiológico para una renovada teología de los ministerios. Esta dinámica espiritual se aprecia cuando el texto se afirma, y cito, el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios y la adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones con los que les hace aptos y prontos para ejercer diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la iglesia. Según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Como vemos, aparece nuevamente en este texto de Lumen Gentium 12 que no solo a través de los sacramentos y de los ministerios, sino también a través de los muchos dones, carismas, servicios, se realiza la vocación de ese pueblo de Dios y su misión evangelizadora. De este modo se destaca el rico intercambio y necesario de dones, carismas, servicios y ministerios para que puedan tener los fieles una vida orgánica como pueblo de Dios, cuyo ejercicio de su propia identidad sea corresponsable y al ser corresponsable sea vinculante y por tanto sujeto de evaluación comunitaria, de accountability. Como último aspecto de esta reflexión, dejo dos desafíos abiertos para el desarrollo de la ministerialidad, como se irá viendo a lo largo del curso. Un primer aspecto, la ministerialidad laical que se profundiza hoy en día. A la luz de esta eclesiología que hemos visto, podemos decir que la ministerialidad laical es expresión del ejercicio de la corresponsabilidad de los fieles laicos en la misión evangelizadora de la Iglesia, de los fieles laicos. Hemos dicho fiel como expresión, Christi Fideles, se refiere al obispo, al presbítero, al religioso, a la religiosa, al laico, a la laica. En este caso, la ministerialidad de los fieles laicos. Es una forma de ministerio, una forma de realizar la ministerialidad que encuentra sus pilares en el bautismo y en el sacerdocio común de todos los fieles. De aquí deriva entonces la posibilidad de instituir ministerios laicales concretos. Hemos ido avanzando hoy en día en esta nueva senda de ministerios instituidos. Por ejemplo, según el Código de Derecho Canónico, puede haber ministros extraordinarios del bautismo o de la comunión si no hay un sacerdote o diácono. También ministros de la exposición del sacramento, aunque sea sin bendición, que lo permite el Código. Igualmente, pueden presidir los laicos oraciones litúrgicas, el ministerio de la palabra, exequias y ritos funerarios en ausencia de ministros ordenados. Finalmente, en relación a la celebración del matrimonio, los laicos son los ministros propios de su matrimonio, además de poder asistir como testigos cualificados en nombre de la Iglesia. Incluso, de acuerdo en la actual regulación canónica, casi todas las funciones del diácono pueden ser desempeñadas por fieles laicos, salvo la homilía en la celebración eucarística. Pero hoy se da otro paso adelante en esta ministerialidad laical, los ministerios laicales estables, que se instituyen mediante un rito litúrgico prescrito, como pueden ser el lectorado y el acolitado, o más recientemente el de catequista.
Estos se han venido profundizando durante el actual pontificado de Francisco, continuando así la senda abierta por Pablo VI luego del concilio. Un segundo reto abierto que se irá precisamente profundizando a lo largo de los muchos videos de este curso es el ministerio del diaconado. Otro desafío en esta comprensión, en esta profundización que el Concilio Vaticano II hace, es el de reconocer al diaconado como un grado propio y permanente de la jerarquía. En Lumen Gentium 29 y en Ad Gentes 16 se pide que se restablezca el diaconado, cito, como grado y propio permanente de la jerarquía y a la vez como estado permanente de vida. La primera de Lumen Gentium, la segunda de Ad Gentes. Dejamos el siguiente texto para irlo desarrollando a lo largo de este curso en Lumen Gentium 29. Leo la cita. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de las manos, no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así, confortados con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según le fuera asignado por la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura. Dedicados a los oficios de la caridad y de la administración, recuerden los diáconos el aviso del bienaventurado Policarpo. Misericordiosos, diligentes, procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. Este es el texto de Lumen Gentium 29 que nos abre la reflexión a este ministerio del diaconado. Estas reflexiones que hemos ofrecido han querido compartir algunos aspectos básicos del marco eclesiológico conciliar que nos permite imaginar y construir una iglesia toda ella ministerial, que no se reduzca al ministerio del orden, sino que abra la posibilidad de una vida de reciprocidad, de diversidad, de las muchas formas de realización de la vocación cristiana de cada fiel en el marco de esa totalidad del conjunto del pueblo de Dios. A partir de esta imposición eclesiológica, más de 20 docentes internacionales, teólogas, pastoralistas, irán desarrollando de modo particular los fundamentos teológicos y pastorales del diaconado, así como los nuevos desafíos que conlleva este ministerio en la actualidad. Muchas gracias.